Volvemos a nuestra saga principal y favorita de videos, el verdadero poder en Warhammer 40.000. Y el día de hoy, el universo más belicoso de la ficción le llega un niño de 10 años. Sí, sé que suena loco, pero déjenme elaborar primero. Ben 10 no es que necesite mucha presentación en este punto. En Latinoamérica al menos es fácilmente uno de los mayores íconos de la cultura popular de los 2000 y siendo uno de los favoritos del público, de los más pedidos en este canal y con su comunidad teniendo un resurgimiento de este lado del charco, aunque sea por razones cuestionables. Qué mejor momento para meterlo de cabeza en medio de la guerra galáctica favorita de este canal. No me voy a enrollar mucho con el inicio porque bueno, ya ven que el video es bastante largo, pero como siempre diré que el video se divide en partes, donde hablaremos un poco de la historia, personalidad y experiencias de Ben para entender bien la psique del personaje y cómo sería su reacción al llegar a un universo como Warhammer, para luego analizar sus habilidades y hazañas más grandes y así formar una teoría completa de cómo sería su llegada y qué poder tendría en un universo como Warhammer 40.000. Y ya que hay varias series con varias versiones y poderes diferentes, he decidido, ¿por qué no?, analizar a todas juntas en un mismo video. Estoy consciente de que todas hasta Omniverse forman parte de una misma continuidad a pesar de los agujeros de guión que esto ocasiona, pero igualmente analizaré a todos los Ben por etapas, ya que me parece más divertido de esta manera, incluyendo aquí al Ben 10 original, al Ben 10 de Fuerza y Supremacía Alienígena, que lo voy a contar con uno solo, y al de Omniverse, además cada uno con su respectiva versión de Ben 10.000, y en cuanto al reboot, pues eso no debería existir. Ya aviso que aquí me centraré en Ben exclusivamente y no voy a analizar necesariamente a todos los aliens, cada uno de forma individual, y ni siquiera a Locke-Beatrice en su plenitud, porque eso es bastante texto y ya en este punto es necesario hacer otros videos para hablar solamente de esos temas. Créanme, hay mucha info detrás de esas dos cosas. Por cierto, antes de iniciar, un saludo especial para Invic2525, Daitan Corpion 7849 y Teodora Villavicencio, quienes fueron los primeros en adivinar el Omnitrix en la publicación de la pestaña de comunidad. Por cierto, aprovecho para decir que hay una nueva regla para esta publicación, ya que todo el mundo respondió todas las incógnitas, solo voy a dar un saludo por persona, porque si no, en los 4 videos saludaría a las mismas personas y le quito un poco la gracia. Habiendo aclarado todo esto, ahora sí podemos iniciar con la serie original. Ben es un chico que ha pasado por muchas cosas, y no hablo precisamente solo de aventuras divertidas. Este niño ha vivido mierdas muy turbias, empezando desde sus 10 años en la serie original. Siendo un niño se encuentra el artefacto más poderoso del puto universo, lo cual claramente tiene sus consecuencias. Las primeras aventuras de Ben ya son algo duras para cualquiera, más aún para un niño de 10 años. Iniciando ya con robots asesinos de tecnología alienígena, siendo este literalmente su primer enfrentamiento. Animales mutantes gigantescos, productos del Dr. Animo, que perfectamente traumarían la infancia de más de uno. Y por cierto, hablando de estos mismos animales, en una de estas, Ben llega a lidiar con uno de estos sin el Omnitrix, recordando, teniendo este solo 10 años. Y esto es un logro fenomenal, teniendo en cuenta que esta cosa se comería vivo a cualquiera que está viendo este video, y Ben se encargó de ella sin su Omnitrix con apenas 10 años. Por este mismo arco también vemos algo interesante y es relacionado a uno de sus aliens más icónicos, sino que el más icónico, y estoy hablando de 4 brazos, que podemos ver es capaz fácilmente de tumbar a un puto mamut agarrándolo por los cuernos. Y en estos capítulos también empieza el síndrome de cleptómano de Ben de recolectar poderosos artefactos de sus enemigos, lo cual nos sirve como pauta para entender que Ben sabe reconocer y más aún le da la importancia merecida a las herramientas y artilugios que podrían ser peligrosos. Experiencia que se ampliará mucho en un futuro. Pero continuemos con lo nuestro. La cosa es que conforme este joven e inexperto Ben va descubriendo sus capacidades, se encuentra con una variedad tanto perturbadora como peligrosa de enemigos. Por ejemplo, aquella colmena que colectaba ancianos de un retiro y los metían en huevos para tomar sus formas y reemplazarlos, cosa que hicieron incluso con su abuelo, lo cual
da para una historia de terror bastante perturbadora, si me preguntan. Y estoy seguro de que este capítulo le dio pesadillas a más de uno. Más alienígenas y cazarrecompensas intergalácticos más tarde, Ben se involucra con otro tipo de peligros, como lo es la magia. Así es, en el universo de Ben 10 existe la magia, o más bien el maná en las personas, y el propio Ben y algunas versiones tienen bastantes conexiones y conocimiento de la misma, pero ya hablaremos de esto. Este concepto se nos introduce con Hex y se ampliaría más tarde con las Anoditas, aunque el evento más remarcable de Ben en los primeros capítulos se encuentra sin duda con su lucha con Vilgax, un conquistador galáctico que tiene la intención de apoderarse del Omnitrix para dominar el universo, por más genérico que suene. Y sí, Vilgax no dice esto a la ligera, pues es consciente del poder oculto dentro de este aparato. La cosa es que, aunque Ben es claramente inferior a Vilgax en este punto, se las apaña bastante bien para salir a flote considerando a quien se enfrenta. Eso sí, con la ayuda de su abuelo, el cual es un ex plomero, y su prima Gwen. Los plomeros en este punto son descritos como una organización gubernamental secreta encargada de lidiar con las amenazas extraterrestres, aunque luego se confirmaría que estos son de hecho una asociación interplanetaria conjunta dedicada a lidiar las amenazas del universo, dejando en claro que debe ser lo mejor de cada especie para ingresar a sus filas. Dato importante para después, por cierto. Por aquí otro evento relevante para nuestro análisis ocurre en la segunda temporada de la serie. Ben se encuentra con un alienígena anormalmente grande, capaz de absorber los nutrientes de un planeta completo hasta dejarlo muerto. Este alien, con la capacidad de consumir planetas, parece invulnerable ante los intentos de Ben por acabarlo, hasta que prueba a su nueva adquisición, Cannonball. Esencialmente una bola indestructible de destrucción masiva, como su nombre indica, presumiblemente con una potencia mayor a la de 4 brazos con sus impactos, dado que este sí pudo destruir al devorador. Aunque hablo de potencia de impacto, no de fuerza, mucho ojo. Entre todos estos eventos, Ben se cruza con el conocido Kevin Levitt, personaje que no había mencionado hasta ahora, pero resumidamente es capaz de robar las habilidades de Ben y se convierte básicamente en un mirror match, hasta que Kevin muta en una amalgama de todos los aliens del Omnitrix, o al menos todos los que ha poseído Ben. En una de sus peleas, ambos son enviados a una arena de gladiadores intergalácticos, donde encuentran también formas efectivas de combinar los poderes de los aliens de Ben, destacando aquí la imaginación del propio Ben a la hora de usarlos, cosa que nos habla un poco de su capacidad adaptativa también, y de nuevo sobre sus habilidades y experiencias en combate al enfrentar a los combatientes más salvajes de la galaxia con solo 10 años. A partir de aquí hay un número de aventuras algo más irrelevantes, trayendo nuevos enemigos, pero también algunos ya vistos como Ánimo. En cierto punto Ben se reencuentra con un Kevin mutado y con Vilgax, quienes ahora alían fuerzas para acabar con él. Por cosas del destino acaban atrapados en el vacío, o también conocido la dimensión del proyector, una dimensión fuera del espacio donde se apresan las amenazas del universo. Durante estos eventos, Ben desbloquea algo llamado control maestro sobre el Omnitrix, lo cual le permite cambiar entre formas libremente y no tener un límite de tiempo. Con estas capacidades, el poder de Ben fue realmente aterrador por unos minutos, lidiando con Vilgax y Kevin a la vez en el vacío sin muchos problemas. Sin embargo, Vilgax termina desactivando el reloj y más adelante y por primera vez le quitan el Omnitrix a Ben, dejándolo abandonado en la zona del vacío, aunque junto a su prima Gwen. Estos logran escapar y recuperan el Omnitrix, pero a ver, todo esto se dice muy rápido y de nuevo es un niño de 10 años que sin el poder del Omnitrix escapa de una dimensión que no conoce los conceptos naturales del universo ni las leyes físicas, donde se hallan también las mayores monstruosidades que han encontrado los plomeros, y así he visto algunos que dicen que Ben es un inútil sin el reloj. El evento que procede a este es posiblemente también el más épico de la infancia para muchos, yo incluido, y es la presentación de Ben 10.000. Gwen es secuestrada por una chica a través de un portal y Ben intenta ir tras ella para rescatarla, aunque resulta que era la misma Gwen 20 años en el futuro. Y aquí podemos ver que apenas en 20 años la Tierra se ha convertido en una sociedad interplanetaria y Ben aparentemente es el centro de todo esto, con una estatua a su nombre y todo.
Y aunque este video no va de Gwen, pausa para mencionar lo absurdamente roto que es que Gwen en el futuro sea capaz de abrir portales en el tejido del tiempo y traer libremente a su yo del pasado. Y más aún, que Ben y Smil al verlos no están impresionados por esto, dejando ver que esto es algo aparentemente normal para ellos. En esta parte no ocurre nada destacable para nuestro Ben de 10 años, pero en cuanto al Ben de 30 años, debo decir, es aterrador. El tipo, además de estar mamadísimo y ser un experto absoluto en el combate, es un maestro del Omnitrix y su manejo, teniendo el control maestro, valga la redundancia, activado en todo momento y una variedad mucho mayor en su arsenal. Además de que las capacidades de sus aliens parecieron madurar al igual que él, siendo muy superiores a las del Ben de 10 años. Dejando esto de lado un poco, próximamente el Ben de 10 años tendría más encuentros con la magia de parte de Chan Caster, con habilidades como la capacidad de cambiar cuerpos, aunque eso sí, preparando un hechizo con anterioridad. Este episodio francamente es más gracioso que relevante, aunque lo menciono más que nada por las relaciones de Ben con la magia que luego no serán útiles. Algo a recordar de por aquí es que Ben consigue su transformación de Upchuck, este chico gracioso de aquí. Aunque créanme, este chiquitín esconde mucho potencial. Cosas pasan, pero algo que nos interesa en particular es que en un punto el Omnitrix está en proceso de autodestrucción, por lo que Ben y compañía se adentran al espacio en busca de Asmut, el creador del Omnitrix, aunque con quien termina encontrándose es con su asistente, que resulta casualmente ser de la misma especie que Vilgax, y quien revela que si el Omnitrix llega a destruirse, todo el universo se va con él. Y sí, así de aterrador es la energía que carga este niño en la mano, cosa que al final Asmut lo repara y le da un nuevo alien a Ben, muy grande, posiblemente uno de los más poderosos y destructivos del catálogo, al menos por ahora. Lo siguiente que nos importa guarda relación con la organización de los Caballeros Eternos, que meten a Ben en lo que sería una suerte de Matrix, sí, de la película Matrix. Al final Ben consigue escapar alterando su mente a voluntad, demostrando un control bastante grande de la propia, considerando que luego dejan encerrado a Enoch en la misma máquina, uno de los líderes de los caballeros, por lo que presumiblemente no es algo sencillo escapar de estas. Ya para terminar, todos los enemigos de Ben se unen a los caballeros para obtener una fuente de energía alternativa que era resguardada por los plomeros. Al final, Ben consigue detenerlos comiéndose dicha fuerte con Upchuck y el resultado termina borrando la mitad del monte Rushmore. Y aunque sea por potencial, la cantidad de energía que puede consumir y escupir esta cosa es demencial. Y eso que lo del Monte Rushmore fue un efecto secundario, ya que Ben disparó hacia arriba. De haber querido, habría podido borrar la montaña perfectamente. Y luego de esto está en live action, pero tampoco es que haga mucha falta meternos ahí. Hablando más de este Ben en particular, la verdad es el que tiene más problemas, la mayoría provenientes del Omnitrix, empezando por el límite del tiempo. Este Ben tiene un límite de tiempo de 10 minutos de uso para cada alien, tras el cual el Omnitrix entra en suspensión por un periodo, aunque dicho límite no existe en el modo maestro. Pero otro problema es que a menudo este Omnitrix falla a la hora de elegir el alien. No siempre saldrá el alien que Ben quiera o necesite con esta versión, y muy seguido el Omnitrix simplemente le dará uno aleatorio, aunque esto último en teoría debería estar resuelto hacia el final de la serie. Otra cosa es que el Omnitrix aparentemente puede almacenar demasiado ADN de una especie o ligarlo con la conciencia de Ben y que ésta termine tomando vida propia y rebelarse contra él, como pasa con Fantasmático. Y aunque el Omnitrix puede aceptar y asimilar nuevas formas de vida alienígena, cabe decir que para esto necesita contacto directo con esta especie, al menos esta versión, recalco. Si bien Ben a sus 10 años ha pasado por cosas bastante duras, la verdad es que no hace más que empeorar en su adolescencia. Por un tiempo, Ben intenta llevar una vida normal, pero esto cambia con una nueva amenaza, los Hybrid. Esta especie tenía la intención de eliminar a todas las otras razas, pues creía que estos eran los únicos dignos, y su principal objetivo era Max Tennyson, el abuelo de Ben, debido a su reputación en su época como plomero. El primer paso de los Hybrid, ya adentrándonos en fuerza alienígena, involucraba la subyugación de otras especies por medio de un parásito. Uno de estos parásitos, con su huésped, ataca a Ben, destacando aquí que nuevamente pudo lidiar con una amenaza alienígena sin el Omnitrix. Y la cosa es que el abuelo le da a Ben un mensaje de que necesita recuperar el Omnitrix, y así volvemos con las aventuras junto a su prima Gwen. Siendo esta una amenaza tan seria para el planeta, los plomeros se involucran directamente,
aunque se nos muestra la primera evolución del Omnitrix, el cual toma una nueva forma en manos de un Ben adolescente y desbloquea una nueva variedad de aliens. Debo mencionar también que las amenazas a las que se enfrenta Ben ahora son mucho más serias, y lo sabemos cuando se nos menciona que las armas que usan sus enemigos son catalogadas como tecnología alien de nivel 5, lo cual está completamente prohibido en la Tierra debido a lo peligroso y poderosas que son. Verán, los niveles de tecnología son los niveles de complicación, peligro o sofisticación que recibe la tecnología en el universo de Ben 10 en base a lo avanzada que estén. Estos niveles son conocidos del 1 hasta el 20, siendo el 20 el más alto para la mayoría de los seres, no incluyendo aquí a los Nailjan, en cuya tecnología podemos ver que los juguetes para los niños están fácilmente por encima del nivel 20, alterando la realidad a placer, pero ese es otro tema. La cosa es que la pieza más notable de nivel de tecnología 20 es el propio Omnitrix. Y considerando que los plomeros consideran la de nivel 5 cosas impensables para manos humanas, nos da una idea del verdadero valor de este reloj. Sabiendo de dónde viene la nueva variante del Omnitrix, vamos a pasar un poco rápido los eventos secundarios de esta serie, para adentrarnos en supremacía alienígena. Más alienígenas malvados y cazarrecompensas intergalácticos más tarde, nos enteramos de la existencia de Mona, la abuela de Ben y Gwen, quien es de hecho una nodita, seres con energía o maná infinitos, que es de donde vienen los poderes de Gwen y la capacidad de Ben 10.000 de utilizar los mismos. Un poco más tarde tenemos la trama de una princesa alienígena secuestrada que me voy a pasar por alto también, ya que no hay nada interesante por aquí a excepción de una cosita, y es la primera aparición de Alien X. Me voy a sacar esto desde ahora. Obviamente todo este debate, y por no más decir todo este video, en algún momento se va a centrar total y exclusivamente en Alien X, y es que no es para menos, pero lo digo ahora porque prefiero dejarlo para el final, y no lo voy a considerar en el escalado de este Ben, sino en el de Omniverse, porque básicamente necesito hablar largo y tendido para cuadrar bien a Alien X, así que vamos a poner un stop en el tema Alien X, y vamos a hacer como que no existe de momento y lo recuperaremos cuando hagamos el escalado de Omniverse, ¿vale? Vale. Continuando con nuestro tema, la cosa es que en un momento un hybrid se hace presente y poco después se descubre que realmente quien estaba detrás de todo el tinglado era alguien conocido como Darkstar, al cual por cierto Ben le da una paliza anormalmente dolorosa en este momento, pero menciono a este personaje ya que será importante más adelante. Y también a mencionar que en este momento Ben y compañía son nombrados oficialmente como plomeros. En un punto Ben y el Hybrid se quedan atrapados en un mundo desértico, en el cual deben colaborar para sobrevivir. Durante estos eventos el Hybrid incluso sacrifica uno de sus brazos para salvar a Ben, esto que este devolvería curándolo con fuego pantanoso, uno de los aliens nuevos de Ben que tiene además de fuego, capacidades curativas y regenerativas. Aunque el Hybrid, que a partir de ahora llamaremos Ray, le recrimina que ahora es impuro gracias a ese acto. Esto nos sirve para entender que a Ben no le importa una mierda estos temas de razas superiores y rangos jerárquicos, aunque nos adentraremos en eso después. Al final consiguen salir y por aquí conocen también a alguien llamado Albedo, un Galvan, al igual que Asmuth, con un clon del propio Omnitrix robado al mismo Asmuth. Y Albedo de alguna forma quedó atrapado en la forma de Ben, ya que el ADN de Ben estaba registrado en el Omnitrix. Aunque de momento lo único que pasa con él es que Asmuth le quita el reloj y lo envía a la zona del vacío, pero guarden Albedo para después. Por cierto, dato curioso que descubrimos en esta serie. Al parecer Ben puede tener descendencia cuando está transformado, de alguna manera, no me pregunten cómo. Las aventuras continúan, pero lo próximo que nos interesa sería la tremenda habilidad de Ben para percibir aliens ocultos, y más aún, que con el Omnitrix es capaz de curar a los infectados de los parásitos Hybrid. Y también de paso, el propio Asmuth revela que el Omnitrix cuenta con más de 1 millón de posibles especies de aliens diferentes. ¡1 millón! Y no sé si mencionan que Ben a lo mucho suele utilizar los mismos 15 o 20, o que en todas las series, en total, solo se ven 61 aliens. Y esto es un puto millón. Durante estos eventos se arma una tremenda guerra, durante la cual Asmuth otorga a Ben el control maestro nuevamente. Y por cierto, aquí también se aliaron con el anteriormente mencionado Darkstar. Y también por aquí podemos ver nuevamente las capacidades del Omnitrix para revertir el proceso parasitario Hybrid en masa. Y la verdad es que también hay algunos eventos que hay que analizar mucho.
Verán, la flota Hybrid completa consigue infiltrarse a la Tierra delante de las narices de Ben, pero en lugar de entrar en pánico o algo por el estilo, el pequeño psicópata de inmediato decide que debe secuestrar a su comandante para ordenar que se retire. Esto suena una tontería, pero el hecho de que haya llegado a esa conclusión de inmediato al ver la flota y fuera literalmente su primera opción sin pestañear, nos deja ver lo grande que son las cualidades estrategas y lo buen líder que es Ben. Y más aún, lo fría que mantiene su mente en crisis, porque estamos hablando de que el tipo vio una flota alienígena que ya estaba en la Tierra completa y aún así tiene la capacidad de actuar en frío y sacar un plan para lidiar con el asunto. Y recordemos que aún es un adolescente en este momento, enfrentando toda una invasión intergaláctica, con miles de naves de tipo crucero incursionando en su planeta. De nuevo, este tipo ha visto cosas y sabe cómo enfrentarlas. Por aquí la trama se encuentra con más amigos, secuestran al comandante y llegan hasta el líder supremo de los Hybrid, su consejo. Llegan hasta ellos para debatir, pero dado que no se llega a nada con este debate, Ben hace una cosita jodidamente impresionante. El tipo, desde su Omnitrix, fusiona el ADN de todos los Hybrid del universo con razas al azar para darles una prueba de su propia medicina y que dejen su mierda de la raza pura. Y stop. ¿Me estás diciendo que el Omnitrix con el control maestro tiene la capacidad de alterar el genoma de toda una raza a la vez en toda la extensión del universo? Eso es algo muy jodido. Cosa que nuestro amigo Rey llega a escena también para terminar el debate y hablar de cómo ser diferentes es bueno y debemos ser amigos, y aquí termina la invasión. Y la verdad es que la invasión deja de tener todo el sentido si ya no son puros, así que tampoco es que sea una resolución tan extrema considerando la circunstancia y teniendo en cuenta que ya está establecido que el Omnitrix está en una escala de tecnología que puede afectar el funcionamiento del mismo universo, así que tampoco voy a debatir mucho sobre esta capacidad. Eso sí, después de hacer tremendo acto, el Omnitrix se resetea y bloquea su control maestro una vez más. Cabe decir que por esta victoria, Ben ahora es considerado uno de los mayores héroes del universo y es reconocido a escala intergaláctica. Aunque por su lado otro problema se estaba formando y era Vilgax, el cual empezó de nuevo su conquista, esta vez habiendo conquistado 10 mundos mediante un desafío a su campeón más poderoso y posteriormente absorbiendo su poder. Con este poder, Vilgax desafía a Ben por la Tierra, mientras este intentaba restaurar el control maestro con Kevin, cosa que salió horriblemente mal porque terminan rompiendo el Omnitrix, y esto, aunque interesante, deriva más en una subtrama que otra cosa. El caso es que Ben termina enfrentando a Vilgax como transformado en piedra y este lo derrota, matándolo en el proceso. Sí, lo mata. Pero aquí hay otro de los ases bajo la manga del Omnitrix, y es su salvado de emergencia. Verán, el Omnitrix cuenta con una copia del ADN de su portador para restaurarlo en caso de este morir, por lo que lo restaura, esta vez transformado en diamante, y con esta forma derrota a Vilgax fácilmente. Y sí, me escucharon bien, Ben 10 es inmortal gracias al Omnitrix. O bueno, más que inmortal, tiene la capacidad de volver de entre los muertos. Vilgax se retira al perder y luego Ben termina involucrado en otra guerra civil de otro planeta y obtiene un nuevo alien con poderes magnéticos, con el cual por cierto desarma un ejército completo, pero más que esto no hay nada interesante por aquí. Por cierto, ¿saben que Ben puede usar el Omnitrix aun si le cortan la mano que lo tiene? Sí, eso es una cosa. Por acá hay más trabas menores con Kevin recuperando su forma normal y después no, y otra cosa relacionada a Vilgax, quien ahora le pide ayuda para salvar su planeta, donde también conoce un lado más amable del conquistador, pero de nuevo nada destacable. Y también vemos una muestra de tecnología de los Nail Jam, que con un literal juguete descontrola totalmente el funcionamiento del Omnitrix. También por aquí descubrimos que el Omnitrix tiene una función para teletransportación e incluso una para decodificar el ADN de las especies para entenderlas a la perfección. Realmente esta cosa hace de todo. Hay otra subtrama con Vilgax que termina como muy grande, lanzándolo literalmente al espacio cuando este estaba convertido en un gigante del tamaño de una montaña. Y después también sabemos que, por ejemplo, con Piedra, con ayuda de cierto cristal, tiene la capacidad de restaurar un puto planeta completo y resucitar a toda una raza, concretamente a los Petro Sapiens.
Y por aquí también inicia el viaje de Gwen entre líneas temporales, pero lo último que nos importa antes de pasar a supremacía alienígena es Albedo creando el Ultimatrix, un artefacto con la capacidad de llevar a los aliens del Omnitrix a su máxima evolución, proyectando la evolución de su especie en lo que sería 1.000.000 de años de la peor situación imaginable para la misma. Albedo se junta con Vilgax y terminan derrotando a Ben, quien se ve obligado a entregar el Omnitrix a Vilgax, que lo utiliza para crear un ejército de aliens en base al mismo. Al final, logran escapar gracias a Max y Gwen, y por aquí descubrimos otra función de Omnitrix. Y es que Ben y compañía vuelven a la nave de Vilgax y mediante un comando de voz, Ben ordena al Omnitrix que se autodestruya, explotando este en la mano de Vilgax, aunque obviamente de forma mucho más controlada de lo que habría sido el fallo del Omnitrix original. Kevin por su lado vuelve a su forma humana, dado que esa transformación estaba enlazada con el Omnitrix, y al final Ben obliga a Albedo a darle el Ultimatrix, amenazándolo de hacer lo mismo con su reloj. Y para el final de la serie, Ben tiene el Ultimatrix, la nave de Vilgax está destruida y Vilgax queda transformado en un monstruo que será importante más adelante. Ahora sí podemos hablar de supremacía, que ocurre un par de meses después. Por aquí vemos que ahora el Ultimatrix no necesita contacto para analizar un alien, puede simplemente escanearlo, y de paso Ben consigue varios aliens nuevos, aunque siendo francos voy a saltarme todo el arco de Agregor hasta el final, porque es que no hay nada importante que no hayamos analizado antes. En general es repetir lo que hemos visto, al menos hasta que llegamos al mapa del infinito, un artefacto que permite viajar por cualquier lugar del espacio y tiempo a voluntad. Esta es también la única forma de llegar al origen del universo, un lugar amorfo donde nació la misma concepción del universo y donde habitan los Celestial Sapiens, la especie de Alien X. En algún punto en este lugar de tiempo distorsionado terminan encontrando también al Ben más joven, pero bueno, la cosa termina con Kevin absorbiendo el Ultimatrix, terminando este en una nueva amalgama y acabando con Agregor. Luego de resolver esta trama, de nuevo entramos en un arco que no nos aporta mucho, así que vamos a hablar de Dagon, una criatura legendaria de otra dimensión con la capacidad de controlar mentes, hecha de energía pura. Este ser termina siendo liberado por un culto, y cabe destacar que al mismo lo sellaron en primer lugar los Caballeros Eternos con una espada mágica que fue creada por Asmund, el cual la hizo por pura curiosidad. Y esta arma, por cierto, termina destruyendo planetas en un punto de la historia. Sí, por la curiosidad de Asmund, planetas completos son borrados. Por varias cosas y varios temas que no me voy a molestar en explicar, Vilgax termina transformándose en un heraldo de Dagon y luego termina robando todo el poder de Dagon, convirtiéndose este mismo en Dagon, y al final Ben con su forma humana borra todo el poder de Dagon de Vilgax utilizando la espada de Asmund en un combate mano a mano. Repito esto último, Ben, un adolescente en forma humana, en un combate mano a mano con Vilgax, habiendo absorbido a un ser de pura energía con la capacidad de controlar mente. Aún considerando la fuerza de la espada y su poder, sigue siendo un gesto grandioso teniendo en cuenta que los Caballeros Eternos no pudieron hacerle frente a Vilgax con la misma arma. Y cabe destacar también la transformación de Muy Grande, que utilizando rayos de energía puede afectar a Dagon. Vilgax por aquí le plantea a Ben que con tal poder podría literalmente eliminar toda la maldad en el universo, aunque al final Ben elige usar este poder solo para restaurar el daño causado por Dagon, pues no está bajo su veredicto el decidir erradicar el mal o no. Por este gesto, Asmund le otorga la versión definitiva de Ultimatrix, terminando así la historia de supremacía alienígena, aunque todavía nos falta hablar del Ben 10.000 de esta liga temporal, aunque técnicamente no es de esta concretamente, pues verán. Este Ben 10.000 es de una línea temporal alterna a la que vimos hasta ahora. Su Omnitrix tiene la capacidad de otorgarle todas las cualidades de los aliens a su cuerpo humano, y la amenaza a la que se enfrentan es otro Ben 10.000 de una dimensión diferente llamado Eo, que utiliza versiones jóvenes de sí mismo como esbirros. Sí, muy turbio todo. Aunque lamentablemente, como suele pasar por los Ben 10.000, no tenemos mucho más datos de... Ahora sí podemos hablar de Omniverse. Siendo honestos, no hay nada en Omniverse que nos sirva más para profundizar en temas de personalidad y psique de Ben de lo que hemos hecho hasta ahora, aunque en lo que sí nos sirve es en un tema de poder,
por lo que con Omniverse ya no vamos a adentrarnos tanto con la historia, más allá de mencionar la variedad y diversidad de los aliens nuevos de Ben, que han crecido nuevamente en poder, y la existencia del N-Matrix, un Omnitrix que transforma a su portador en los depredadores naturales de las especies del Omnitrix original. Y por más interesante que suenen estos conceptos, la realidad es que esta serie se siente mayormente como relleno continuo hasta cierto punto. Eso sí, al mencionar está que en esta serie la magia está mucho más presente que antes y afecta a Ben de formas más directas, además de la capacidad de Ben de evolucionar a sus aliens de forma más natural, no por medio del Ultimatrix, sino por simple madurez, supongo. Y aunque Omniverse en líneas generales es una serie que deja bastante que desear, tanto en calidad como desarrollo para el propio Ben, algo es innegable, y es que en esta serie es donde podemos oficialmente catalogar a Ben 10 como uno de los seres más poderosos de la ficción. Haciendo un repaso de las hazañas de Ben antes de pasar a nuestra escala oficial, veamos algunos de sus logros a lo largo de todas sus series. Para el final de la serie sabemos que Omnitrix contiene al menos 1.912.000 muestras de ADN de diferentes especies, de las cuales 99 están bloqueadas y solo hemos visto 61 a lo largo de la franquicia y a lo largo de los diferentes shows. Ben ha poseído 3 Omnitrix diferentes, el original con un límite de tiempo de 10 minutos para transformaciones y a veces daba el alien incorrecto. Este mismo Omnitrix 5 años después fue recalibrado y reparado, pudiendo funcionar con normalidad y sin límite de tiempo. Ahora el límite simplemente es de energía. Este Omnitrix fue el mismo que rompieron Kevin y Ben intentando regresar el control maestro, y luego destruyó el propio Ben. Luego de este Omnitrix, que es solo uno, tenemos el Ultimatrix, que incluye la función de la evolución. Como ya mencioné, crea una proyección del peor escenario para la especie seleccionada por 1.000.000 de años. Por esto las evoluciones tienen tantos rasgos enfocados en el combate directo. Y por último tenemos el Omnitrix oficial, la mejor creación de Azimuth con prácticamente ningún desperfecto. Iniciando desde abajo, ya con 4 brazos, podemos ver que es perfectamente capaz de, por ejemplo, atrapar misiles en pleno vuelo y redireccionarlos a voluntad. Y en fuerza bruta ni se diga, recordando aquel episodio con el mamut. Un paso después está un mungosaurio en temas de poder, el cual además de ser más fuerte que 4 brazos de base, puede hacerse hasta 6 veces más grande, multiplicando también su fuerza. Así que con los básicos ya tenemos poder suficiente para barrer con cualquier Space Marine común y plantarle cara a algún que otro señor de capítulo. Y claro, luego tenemos a Muy Grande, que considerando que envió un Vilgax de su mismo tamaño al espacio exterior, podemos argumentar que podría usar a un titán imperial como bat de béisbol siendo esto. Esto considerando que entre sus especificaciones se afirma que mide alrededor de 30 metros, y aunque sea 20 metros menos que los titanes de clase imperial, sinceramente considerando la fuerza que se necesita para tirar algo de tu mismo tamaño fuera de la órbita planetaria, no creo que sea una diferencia lo bastante significativa para la fuerza de Muy Grande, especialmente considerando también su capacidad de disparar energía, la cual, como ya mencioné, llegó a afectar incluso a Dagon, un ser materializado de energía pura, lo que nos sirve para teorizar también que la energía expulsada podría llegar a ser utilizada contra seres disformes, siendo estos a final de cuentas materializaciones de la energía de las almas de la diformidad. Pasando al terreno de la velocidad, el primer ejemplo que se nos viene a todos es claramente XLR8 o Accelerate, quien de base es mucho más rápido de lo que los sentidos humanos pueden llegar a captar. También es confirmado que XLR8 se hace más rápido con los años, conforme Ben se hace más grande, y sabemos que para sus 30 años, con el ejemplo de Ben 10.000, XLR8 puede llegar a atravesar todo el mundo resolviendo crímenes en cuestión de segundos. También podríamos hablar un poco de Fast Track, pero la verdad es que se vuelve irrelevante muy rápido, especialmente si consideramos a Jet Ray, con diferencia el alien más rápido de Ben, lo cual se muestra en el episodio de supremacía nombrado en inglés I Am the Beholder, donde lo vemos atravesar toda una galaxia en segundos y hacer un aterrizaje perfecto, que por cierto también es capaz de respirar en el espacio obviamente. Cabe mencionar que Jet Ray es aún más rápido bajo el agua, aunque por razones obvias nunca vemos su máxima velocidad, pues claro, no podemos llenar el universo de agua. Y ahora entrando en terrenos más serios, tenemos la forma Chronosapien de Ben, que le permite ralentizar el tiempo directamente o disparar un rayo temporal que aniquila instantáneamente lo que tenga enfrente, convirtiéndolo literalmente en
polvo. Y de nuevo, debo recalcar que Ben es tremendamente capaz aún sin el Omnitrix. Incluso existe un universo alterno donde Ben no encontró al Omnitrix nunca y se las arregla jodidamente bien, enfrentándose directamente a ejércitos de alienígenas y habiendo asistido a la Academia de Plomeros, además de ser tremendamente experimentado y versado en el combate mano a mano, que es como suele arreglárselas incluso transformado. Y considerando que ha peleado directamente con Vilgax, por ejemplo, las habilidades de Ben como humano tampoco deben subestimarse. Ya si hablamos del control maestro, es algo simplemente temible, no hay otra palabra para describirlo. Incluso con apenas 10 años, peleando a la vez con Vilgax y Kevin y las criaturas del vacío en el aire, mientras estaba transformándose en diferentes alienígenas a la vez, es una hazaña demencial. La coordinación y gestión de recursos de Ben es algo que destaca en sus combates, sin mencionar que está acostumbrado a ejércitos alienígenas e invasiones a gran escala, y siempre mantiene la mente fría en todo momento. Y por cierto, antes de ver el argumento de que solo hay que esperar a que se le acabe el tiempo al alien, hay que mencionar que a partir de supremacía alienígena, el reloj posee un bloqueo, dejando que Ben adopte una forma alienígena como forma base, eliminando cualquier limitante, ya sea de tiempo o energía, por lo que tampoco es un argumento el esperar a que llegue a su forma humana si le da la gana. Otros aliens como Fuego, en su etapa infantil, está confirmado que llegan a alcanzar la temperatura de supernova superficialmente. Aunque claro, Ben no suelta todo este poder de golpe por temor a las consecuencias en el planeta. En parte por eso es que no suele utilizar a los aliens más destructivos, porque no, Usario ni muy grandes son siquiera cercanos a los aliens más destructivos de Ben 10. Para esto tenemos primero a Energy, con un cuerpo hecho puramente de energía que emite radiación continua y su sola presencia es un riesgo para la vida no solo de humanos, sino de la mayoría de especies alienígenas. Y también tenemos a Atomix, que puede manipular energía nuclear y es sin duda una de las transformaciones más poderosas de Ben, la cual no usa a menudo justamente por su naturaleza tan jodidamente destructivas. Y bueno, aunque llevamos un buen rato hablando de poderes y posibilidades y alternativas, todas estas opciones, si Ben quisiera, pueden reducirse a una. Y obviamente estoy hablando de su forma Celestial Sapien, Alien X. Esta cosa en todo el sentido de la palabra engloba el significado de Dios. Su poder básicamente es manipular la realidad sin ningún tipo de límite aparente, pudiendo manipular el espacio, tiempo y las bases del universo para reescribirlo a su antojo. Para manejar este poder, los Celestial Sapiens tienen 3 personalidades habitando en su cuerpo. Para Ben están Belcos, la voz de la furia y la agresión, Serena, la voz del amor y la compasión, y el propio Ben, que actúa en el puesto de la voz de la razón. Para que Alien X haga cualquier acción, al menos 2 de las personalidades deben estar de acuerdo en hacerlo, y bajo esta norma es argumentativo si Alien X es el más poderoso o más inútil de todos los aliens, dado que estas personalidades básicamente nunca están de acuerdo. Sin embargo, esto era así antes de Omniverse. En Omniverse, Ben termina convenciendo a las 2 personalidades de que le cedan las llaves de Alien X, mientras que ellos discutían por el resto de la eternidad, que es lo que normalmente hacen todas las personalidades de los Celestial Sapiens. Y cuando esto pasa, Ben, controlando a Alien X, llega a derrotar incluso a otro Celestial Sapien gladiador, destrozando varios mundos en el proceso. Desde este punto, Ben tiene control absoluto sobre Alien X, y por esto no quería hablar de él antes de Omniverse, porque esto cambia por completo las reglas del juego. Alien X es tan poderoso que en una ocasión, durante ciertos eventos de Omniverse, el universo completo fue borrado, literalmente borrado, y Alien X simplemente creó uno nuevo. De este nivel estamos hablando, el nivel de perder absolutamente y básicamente cargar el guardado anterior. De hecho, un Galvan, la misma raza de Asimov, llega a declarar que los Celestial Sapiens cambian la naturaleza del universo tanto como un humano se cambia de camiseta, y el resto de especies ni siquiera puede darse cuenta. Y Ben tiene libre control de uno de estos seres. Además de todo lo mencionado, Alien X también tiene la posibilidad de saber todo el conocimiento del universo. Y digo posibilidad porque es un poco raro cómo funciona esto. En esta habilidad de Alien X puede acceder a todo el conocimiento del universo, pero primero debe decidir que quiere saberlo. Veámoslo como un guardia de seguridad con varias pantallas que dan a cámaras. El guardia debe decidir cuál mirar si quiere saber algo relacionado a esta zona.
Algo parecido sería con Alien X, solo que las pantallas cubren toda la extensión del conocimiento del universo en vez de un solo lugar. Oh, y aún no he hablado del Ben 10.000 de Omniverse. Bueno, este tipo es una cosa tremenda. El man utilizó sus transformaciones más inteligentes para alterar el Omnitrix y crear el Biomnitrix, una variante que le permite combinar aliens, sí, incluyendo a Alien X, el cual curiosamente decide combinar con Atomics, lo que nos da una pista de la capacidad destructiva de este ser, ya que este Ben 10.000 considera que la energía de Atomics beneficia de alguna forma a la ya omnipotencia de Alien X, lo cual es mucho decir. Por cierto, ya mencioné aquella vez que Ben, transformado en Feedback, agarró un Big Bang con sus manos y lo absorbió. Sí, eso también pasó. Literalmente la energía para crear un universo. Creo que ya está bastante claro el nivel de este tipo. Si le sumamos que no puede morir, porque recordemos el Omnitrix tiene una función de salvado automático, creo que tenemos una idea bastante clara de lo que va a pasar aquí. Así que vamos con nuestro tema principal. Warhammer. ¿Qué decían de meter a un niño en el universo más belicoso existente? ¿Que era peligroso para quién? A ver, iniciemos con lo básico. Como ya mencioné y es costumbre en el canal, vamos a analizar todas las versiones distintas de Ben 10 y Ben 10.000 en la escala de poder, y luego haremos una inserción completa en Warhammer con el Ben del final de Omniverse, que es el último de la continuidad original, y será la estrella del video, obviamente. Iniciando con el Ben 10 original, es claramente el más inexperto, además de poseedor del Omnitrix con más fallos, y es complicado analizarlo principalmente debido a las limitantes del tiempo. Sin el control maestro sería necesario analizar qué tanto podría explotar los usos del reloj en ciertas circunstancias, y la verdad es que este Ben es el único que nunca se vio envuelto en cosas superiores a desastres de la calle, dígase guerras civiles o intergalácticas, como si las que vive el Ben de fuerza alienígena. Por lo que la falta de experiencia, sumado a que, insisto, sigue siendo un niño de 10 años, posiblemente le ocasione un impacto traumático al ver el estado del universo de Warhammer. Aunque este Ben también ha visto cosas, pero siempre lo hace bajo el prisma de la premisa de una película de acción, debo decir. Este suele ver sus aventuras más que como riesgos, algo divertido para hacer, algo interesante. Pero si llegara a ver la carnicería, que sería una resistencia contra una dimensión tiránida, el caos de una invasión orca, o la absoluta nada que dejan a su paso los necrones, la verdad es que este Ben no tendría nada que hacer, principalmente por su limitante de tiempo. Eso sí, en poder bruto ya es otro tema. Solo por poseer a muy grande, ya estamos hablando de que mínimo su categoría de amenaza es potencialmente similar a la de un maestro del capítulo, y digo potencialmente porque sabemos que el reloj tampoco es que elija el correcto siempre. Pero aún así, la mayoría de aliens del arsenal original podrían arreglárselas para sobrevivir si las circunstancias en el planeta que habiten no son tan críticas. Hablar ya de un custodes es más complicado. Ben 10 entraría en el puesto de custodes si tuviera el control maestro, por su manejo del mismo y por utilizar libremente a muy grande, además de considerar que en este modo se enfrentó a Vilgax a la par que Kevin transformado, pero es que aun con esto la mayor virtud sería la fuerza bruta del reloj. Y ya hablando de custodes o primarcas, estos han lidiado con titanes demoníacos similares en tamaños a muy grande, y ya que muy grande no está completamente desarrollado para la edad de 10 años y no tiene el mismo poder que cuando envió a Vilgax al espacio, debo dejarlo sí o sí por debajo de los primarcas y con el control maestro en potencial de custode, pero recordando que es un niño, repito. Lo que queda en esta escala no es necesariamente cómo saldrían las cosas en el universo, porque posiblemente Ben la pasaría muy mal en Warhammer, mucho peor que otros que han quedado más bajo en la escala. Pero esto no es nada despreciable, considerando que de nuevo estamos hablando de un niño de 10 años que podría pelear contra un custodes. Y siendo que este Ben es el más joven y el que aún no ha desarrollado completamente sus convicciones, lo veo como el único que en caso de sobrevivir podría llegar incluso a aliarse con el Imperio, solo para tener su esperanza puesta en algo, o si los encuentra definitivamente iría con los Tau, por su fascinación por la temática samurai. E insisto, este Ben tiene todas las papeletas para sobrevivir a la mayoría de cosas, ya sea utilizando a Cannonball, XLR8 o incluso a Ultra T para escapar inmediatamente de algún planeta, usando una nave de cualquier facción, menos la tiránida obviamente, ya que no son tecnología. La cosa es que herramientas tiene. Ahora,
Otro tema sería lo hereje que el Imperio lo consideraría por tener la capacidad de transformarse en alienígenas, aunque no sé si se le asociaría con senos, ya que estos seres para Warhammer serían más cercanos a verse como algo disforme, ya que aliens como estos no existen en Warhammer 40.000, por lo que estos senos posiblemente les parecerían más bien cosas sacadas de la disformidad para ellos. Pero como ya dije, las teorías van para el último Ben, así que pasemos a hablar del Ben 10.000 original. Aquí ya sí nos tenemos que meter obligatoriamente en terreno de primaria. Primero debemos considerar que las capacidades de todos los aliens han evolucionado a puntos absurdos, como demostró XLR8 a resolver los crímenes alrededor del mundo en unos segundos, sumándole a esto el control maestro y aún peor, la actitud tan pragmática de este Ben 10.000. Este es en toda regla un puto primarca. Hablamos de un tipo que unificó el universo y lo preserva de cualquier amenaza. Y la realidad es que es argumentable si debería estar más arriba, dada la posibilidad de que tenga o no a Alien X. Aunque yo personalmente creo que no lo tiene, dado que este Ben es tan pragmático, si tuviera la posibilidad de utilizar a Alien X, posiblemente lo usaría y ya para resolver todo. Por esta razón lo limito a la categoría primarca, ya que al fin y al cabo sigue siendo un Ben que resuelve las cosas a base de fuerza bruta, pura y dura, y a base de eso creo que podría hacerle frente a algún primarca. Eso sí, a los más débiles, no llegamos a los niveles de por ejemplo Yagatai Khan o Magnus el Rojo, porque aunque XLR8 claramente es más rápido que Yagatai, no le haría ni cosquillas al primarca. Y realmente el problema de que quede aquí es que de los Ben 10.000 no tenemos demasiada información, así que tampoco me puedo aventurar a subirlo más. Pero pasemos con el de supremacía alienígena. Aquí más de lo mismo, primarca alto o fácil. Realmente es simple descifrar por qué el Ultimatrix llegaría a estos niveles. De hecho, esta teoría de que si Ben toma el ADN de un orco se hace un Krork, funciona justamente solo con el Ultimatrix. Y por lo que sabemos, el poder de los Krorks en su momento rivalizaba con los primarcas por comparaciones hechas en el canon. Por lo que sí, el Ultimatrix crearía una versión perfecta de los orcos, siendo la simulación de un orco en 1.000.000 de años de guerra continua, evolucionando exclusivamente para el combate. Sería básicamente invertir la involución que esta especie sufrió a lo largo de los milenios en Warhammer. Ya por no mencionar que este Ben ya podría viajar entre planetas sin mucho problema, tanto con la función de teletransporte del Omnitrix con Ultra T o directamente con Jet Ray, y que este Ben es a partir del cual se demuestra la inmortalidad, por lo que sí, sería básicamente inmatable para Warhammer mientras exista el Omnitrix. Y ya hablaré más de esto con el último análisis a profundidad, pero el Omnitrix difícilmente le harían cosquillas en Warhammer a esa cosa. Ahora bien, muchos estarán preguntando, pero venga, ¿este Ben no tiene Alien X? Sí, pero este Alien X es el del gran problema, y es que el Alien X de fuerza y supremacía alienígena es cuanto menos un bonito portapapeles, porque normalmente se limita a hacer una acción y luego no hace nada. Inicia una discusión nueva entre sus personalidades, por lo que hablar no del poder, sino de los debates que tendrían estos seres en las implicaciones de un universo como Warhammer es algo que lo dejaría completamente inútil. En Warhammer alterar a un bando en la guerra define el destino de toda la galaxia. Dudo muchísimo que se lleguen a poner de acuerdo con algo como esto si ya las discusiones eran eternas con tonterías mucho más mundanas, y con Ben 10.000 de esa línea de tiempo más de lo mismo. Este tampoco se le ve utilizar los poderes de Alien X libremente, y esto puede ser por la misma razón que el Ben que no se pone de acuerdo, o por la misma razón del otro Ben 10.000 que simplemente no lo tenga. Pero la cosa es que queda en rango primarca porque no lo puedo meter en un rango divino con el emperador o más alto, sin Alien X o un ser similar. Pero insisto que ambas versiones se pasean libremente por el rango primarca, estando muy por encima de la media, por no decir que bastante por encima de casi todos, esto teniendo en cuenta de nuevo que muy grande en este punto sería capaz de dañar directamente entes hechos de energía pura, o por ejemplo mandar a un primarca de un chingadazo al espacio, lo cual lo dejaría bastante KO, siendo sinceros. Ahora otro tema, ¿podría Ben absorber el ADN primarca? No. ¿Pero por qué? Bueno, hay 3 reglas para que el Omnitrix pueda absorber el ADN de una especie. La primera es un grado de sapiencia o pensamiento de la misma. La segunda, obviamente, que tengan algún rastro de ADN. Y la tercera es que no tenga un ADN similar a uno que ya se ha escaneado previamente. Dígase que no sea una subespecie, una mutación o una alteración de una especie que ya está escaneada en el Omnitrix.
por lo que los primarcas, ni los custodes, ni las hermanas del silencio, ni los psíquicos, ni los marines espaciales podrían ser escaneados, ya que el Omnitrix tiene muestras humanas, como demuestra Albedo, y a pesar de la diferencia abismal entre el genoma humano y el genoma primarca, sigue siendo ADN humano como ha declarado el propio emperador, al menos que éste esté mintiendo. Entonces, por lo que sabemos, no podría hacerlos, ya que son mutaciones o directamente ingeniería biomecánica, por lo que no. Pero ahora sí, vamos con el plato fuerte y dejemos las sutilezas. ¿Qué tan poderoso sería realmente Ben 10 en Warhammer 40.000? Empezando con su personalidad, francamente, para el punto que termina la serie, Ben ya ha visto absolutamente de todo, como para que lo impresione una guerra en la galaxia de Warhammer. Tal vez se asombre al ver lo sanguinaria que esta es, pero seamos francos, invasiones intergalácticas y guerras que inundan planetas completos son prácticamente cosa de todos los días para el Ben del final de la serie, el cual es ya reconocido a nivel universal como el mayor héroe que existe. Ya si hablamos de cosas como la disformidad, ni hablar que le va a sorprender lo más mínimo. Normalmente este es un tema interesante a debatir de cómo los personajes reaccionarían a la disformidad, pero la realidad es que para este punto, un plano como este sería cuanto menos curioso para Ben. Para empezar, ya desde niño este quedó atrapado y tuvo que arreglárselas para sobrevivir en el proyector, otra dimensión que no respeta los fundamentos universales. Pero es que ya ni eso, estamos hablando de un ser que presenció 2 veces el nacimiento de su universo, una de las cuales fue por su propia mano, siendo la primera cuando lo reinicia con Alien X para deshacer el borrado y la segunda al final de la serie de Omniverse, cuando se vuelve a crear un universo completo ante sus ojos y Ben se lo toma como una aventura más. A un ser con estos niveles y con esta mentalidad frente a los acontecimientos, el conflicto de Warhammer, aunque sea titánico, se me hace que le queda muy corto a Ben, la verdad. Pues recordemos, esto se limita a una galaxia y Ben ya ha solventado guerras entre galaxias. Por cierto, no mencioné el tema porque es que me parece insultante si quiero analizar si Ben podría o no sobrevivir en Warhammer, así que voy directamente a analizar no si puede sobrevivir, sino cómo literalmente podría salvar la galaxia a este adolescente aficionado a los smoothies. Iniciemos con lo simple. Para empezar, no pueden matar a Ben, y alguien dirá que, bueno, pues si lo matan y destruyen el Omnitrix chingó. Y sí, pero justamente por eso lo digo. La tecnología del Omnitrix está años luz por encima de cualquier cosa dentro de Warhammer. Y sí, Necrones incluido. Me vale verga la tecnología de la guerra en el cielo, siendo franco. Crea las paradojas temporales que quieras. Estamos hablando de un dispositivo que por su inestabilidad podría llegar a borrar el universo en sus versiones más tempranas, que está categorizado como tecnología de tipo 20 cuando la de tipo 5 es negada a muchas especies por su peligro y contiene una base de datos de todos los seres vivos del universo y que contiene el poder de seres que podrían moldear la realidad con un pensamiento y que de hecho ha reescrito la historia a voluntad. No hay nada en Warhammer que en ningún momento de su historia se haya siquiera acercado a este nivel de tecnología, y mucho menos ahora que la tecnología está perdida y el progreso es casi inexistente para la mayoría de las razas. De base, el nivel tecnológico del universo de Ben 10 es imposiblemente superior al de Warhammer. Hablamos de que una de las mayores guerras de la Gran Cruzada fue librada por el control de la telaraña y otra, la disformidad, ambas para tener una forma de intentar atravesar la galaxia. Y en Ben 10 el viaje intergaláctico es algo instantáneo y cotidiano para la mayoría de especies, y ya en la Tierra, en la época del Ben de 10 años, se tenían dimensiones de bolsillo como el proyector. Y repito, un planeta que tenía dimensiones de bolsillo se le negó tecnología de nivel 5 por ser demasiado avanzada para ellos, y el Omnitrix es tecnología nivel 20, por lo que no creo que exista ser alguno capaz de comprenderla o quitársela a Ben o siquiera destruirlo. Y de nuevo, esto Vilgax lo conseguía teniendo tremendos conocimientos del mismo y la tecnología del mismo universo, no es algo que cualquiera pueda adivinar. Y volviendo a la disformidad, ¿recuerda cómo esta es literalmente descrita como energía hecha una dimensión manifestada por las almas y sentimientos del Materium? Y es literalmente un reino de pura energía. Voy a soltar esta imagen aquí. Y sí, eso es lo que están pensando. Si llegara a haber una forma de canalizar todo esto, que las hay en el universo de Warhammer, Feedback sería perfectamente capaz de absorber toda la disformidad si le place.
y no creo que llegue a los límites del Big Bang que ya había absorbido previamente, porque recordemos, aunque la disformidad se extiende por más rincones que la galaxia a la que se limita, sigue siendo un producto de la misma, por lo que en ningún escenario este lugar de infierno tiene tales cantidades de energía como para rehacer toda la creación. Sí para invadirla, pero no para explotar todo el universo, como si hizo la energía que ya absorbió Fita anteriormente. Y es que ya para qué me voy a poner a hacer escalas de poder y hablar de teorías de cómo sería la vida de Ben aquí. Miren, Ben puede rehacer un universo perfecto en el que él sea el emperador de la humanidad y todo salga a pedir de boca y los dioses del caos sean literalmente sus gatos y le place. De ese nivel hablamos cuando nos referimos a Alien X, de reescribir las bases mismas del universo. Y muchos mencionaban en los comentarios, seguro que Ben se hace aliado de los Taos, seguro que si absorbe a un Eldar sería interesante. Miren, la verdad, no importa ninguno de estos escenarios. No es necesario saber nada de esto porque el Ben 10 de Omniverse no se andaba con tanta mierda hacia el final de la serie, y si debía sacar a Alien X, lo sacaba y ya está para resolver las cosas. Y viendo las circunstancias en Warhammer, sin importar el mundo que llegue, podría tomar a Alien X, absorber el conocimiento de todo el universo, que es otra. Se puede poner al día del conocimiento de todo lo que ha pasado en Warhammer en un segundo. Alien X simplemente debe pestañear y ya todo estaría arreglado, porque realmente no dudo que Ben arreglaría todo este tinglado lo antes posible, porque aunque él no quiso librarse de todo el mal en su momento en su universo, esto no es mal en el sentido tradicional, es caos, es una galaxia en llamas, y algo así no lo permitiría y no lo ha permitido en su universo, como pasó por ejemplo con los Hybrid, con quienes hizo una alteración universal en su ADN para acabar la guerra. Aquí, la alteración se limitaría a una galaxia, podría borrar o sellar directamente la disformidad para empezar, acabar con todo el enjambre tiránido y borrarlos de la existencia, y con los necrones más de los mismos. Ahora bien, con las razas nativas pensantes de este universo, creo que sí que intentaría un acercamiento más diplomático. No creo que subyugue a gusto a todos los seres pensantes como los Eldars, Taos o Votann, o a los humanos, dado que no es su modus operandi con las razas que son razonables, pero con la disformidad, tiránidos y necrones sí, ya que son básicamente una amenaza a la vida misma que no deberían existir. Y con los orcos ya la pregunta es más ambigua, dada que su naturaleza es la guerra. Lo que sí podría ser, sin necesidad de Alien X, es con el Omnitrix alterar su ADN nuevamente para que no se reproduzcan tan rápido con las esporas y no sean tan invasores, controlando así su población, y no atentaría de esta forma contra el balance universal. Ahora bien, entes como el Emperador o los dioses del caos podrían llegar a afectar de alguna forma o impedir que Ben haga algo de esto. No, la verdad es que no. Primero, los dioses del caos están muy limitados en el Materium, e incluso dentro del Inmaterium, en sus propios reinos, el poder sí es similar al de Alien X en el sentido de que pueden reescribir la realidad a su gusto, pero es en su reino limitado, lo cual lo dejaría como básicamente tener Alien X en miniaturas, como un parque de diversiones que es personal de ellos, pero fuera de esto no pueden alterar todo el universo a placer, por lo que eso ya deja categorizado a Alien X muy por encima de estos, y si ya está por encima de los dioses del caos, también del emperador, ya que este ahora apenas se está acercando a su rango de divinidad. Así que no hay ningún ser en el universo de Warhammer que le tosa a Alien X. Y sé que todo esto suena a Deus Ex Machina andante, y es porque francamente lo es. El Omnitrix para el nivel tecnológico de Warhammer y sumado a Alien X tiene básicamente la misma función que la que tendría un lapicero para un escritor de Warhammer, hacer y deshacer a gusto. Y lo siento si la teoría queda algo superficial por esto, y sé que muchos esperaban que hablaran más de lo que sería Ben en el campo de batalla, absorbiendo otras razas, pero es que para el final de esta serie el nivel de Warhammer es muy bajo como para rebajarme a hablar de eso. Y con Ben hablar de estos temas sería simplemente si él mismo decide jugar un rato por ahí. De base, con Atomics podría limpiar cualquier campo de batalla en 2 segundos, y con sus Chronosapiens acabar con cualquier ser viviente que dependa del tiempo, eso incluyendo a los primarcas, ahora que sabemos con el león que sí les afecta el paso del tiempo. Entonces, se me hace incluso como relleno
hablar de lo que pasaría si Vega absorbe a un Eldar, porque es que no importa, no va a hacer nada con eso que no puede hacer ya. Eso sí, lo que sería gracioso es ver la cara del emperador cuando vea que un adolescente que huele mal solucionó su cruzada intergaláctica de milenios en 5 minutos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Sé que queda algo soso y tal vez no he profundizado demasiado en Warhammer, pero es que de nuevo no hace falta para nada y sería rellenar el video innecesariamente, un video que ya dura 1 hora. Pero como siempre, esta es solo mi opinión. Si tienen una diferente, en base a una teoría o dato que pude haber dejado afuera por cualquier razón, porque no soy perfecto y obviamente, aunque he investigado a profundidad, no tengo todos los datos del mundo a mi disposición como Alien X, puedes dejarlo en los comentarios siempre. Aprovecho a mencionar que el cover que escucharon por todo el video fue producto de Sylvie Das. Y bueno, sin más que agregar, chao.